Francisco Pizarro, un encuentro fatal entre dos mundos. En el corazón del imperio inca, en un día fatídico, se produjo un encuentro que cambiaría para siempre el destino de dos civilizaciones. Francisco Pizarro, el conquistador español de mediana edad, llegó a Cajamarca con su pequeño ejército, ansioso por someter a un imperio que albergaba millones de almas. Frente a él estaba Atahualpa, el hijo del sol, un joven gobernante absoluto temido y respetado por su pueblo. El encuentro se había planeado como una reunión diplomática, pero ambos líderes albergaban siniestras intenciones. Pizarro deseaba capturar al Inca, creyendo que su detención paralizaría a sus guerreros. Atahualpa, por su parte, había recibido informes de los espías sobre las armas y tácticas de los españoles y estaba decidido a aniquilarlos. El escenario de Cajamarca estaba preparado. Los españoles, escondidos en los tejados y cercados por la caballería, esperaron la llegada del Inca. Cuando la comitiva de Atahualpa entró en la plaza, Pizarro desencadenó su plan. Los arcabuces y las piezas de artillería dispararon, sembrando el caos y el terror. Los caballos galoparon hacia adelante, sus cascos retumbando y los cascabeles tintineando. En medio del tumulto, Pizarro se abalanzó sobre la litera de Atahualpa. Los porteadores fueron asesinados, y el Inca, capturado. Con su líder prisionero, los guerreros indígenas huyeron en pánico. Cayeron unos 2000, aplastados por sus propios compañeros o por el asedio de los muros. La victoria española se atribuyó a la superioridad de sus armas y tácticas. El acero superaba a la madera y la piedra, las armas de fuego causaban un daño devastador, y los caballos proporcionaban una ventaja innegable. El imperio una vez magnánimo de los incas fue diezmado en un solo día, dando paso a la dominación española. La masacre de Cajamarca sigue siendo un testimonio de la brutalidad de la conquista española. Fue un encuentro que selló el destino de dos mundos, dejando un legado de violencia y opresión que duraría siglos. El conquistador anónimo. En mi propia piel, he experimentado la búsqueda incesante de fortuna y fama que impulsó a los conquistadores europeos a las costas desconocidas de América. Como ellos, fui un soldado en busca de aventura, honor y riqueza. Al igual que Francisco Pizarro, quien creció en la pobreza y trabajó como labrador, mi infancia fue modesta y marcada por la ausencia de mi padre. El destino me llevó a tierras lejanas, donde la codicia y la ambición transformaron mi vida. En medio del caos y la violencia, mi supervivencia dependía de mi astucia y mi voluntad de hierro. Aprendí a luchar con espadas toledanas y a utilizar la sorpresa para vencer a mis adversarios. La batalla de Cajamarca fue un momento decisivo, donde el choque entre dos mundos marcó para siempre el destino de las Américas. Fui testigo de la avaricia que impulsaba a aquellos hombres, la búsqueda incesante de oro y riquezas que los llevó a destruir un imperio floreciente. Las riquezas saqueadas en Pultimarca sirvieron como aliciente para continuar adelante, a pesar de los peligros que acechaban en cada esquina. Francisco Pizarro, un hijo ilegítimo de un hidalgo vagabundo, ascendió a la gloria como conquistador del Perú. Su historia es un reflejo de las oportunidades y los desafíos que enfrentó una generación de hombres que dieron forma al nuevo mundo. Crecieron en una sociedad enredada en conflictos y pobreza, lo que los llevó a buscar su destino en tierras desconocidas. Yo también fui uno de esos hombres, un aventurero que se abrió paso a través de la selva y el combate. Mi pasado anónimo se desvaneció en las brumas del tiempo, pero mi espíritu de conquista permanece grabado en la historia de las conquistas españolas en las Américas. La conquista del Perú, el camino de Pizarro. Mi alma se embarca en un viaje por la historia, reviviendo los pasos de los conquistadores que forjaron el destino de un nuevo mundo. El eco de la ambición y la codicia resuena en mis oídos mientras me adentro en los sucesos que desencadenaron la conquista del Perú. A inicios del siglo XVI, un hombre llamado Francisco Pizarro, un trujillano de humildes orígenes, soñaba con riquezas y aventuras al sur de las tierras conocidas. Reunió a dos socios, Diego de Almagro y Hernando de Luque, quienes apostaron su fortuna en la empresa de Pizarro. Las dos primeras expediciones al sur resultaron desastrosas, marcadas por el hambre, las enfermedades y los ataques indígenas. Los hombres se rebelaron y regresaron a Panamá, pero Pizarro se mantuvo firme en su determinación. En 1527, un fatídico episodio en la isla del Gallo selló el destino de la expedición. Pizarro trazó una línea en la arena y pronunció palabras que resonaron en la historia.
Por aquí se va a Panamá a ser pobres. Los que sean valientes que me sigan. Solo 13 hombres permanecieron junto a él. Tras meses de privaciones, Bartolomé Ruiz trajo noticias esperanzadoras, una balsa con personas que afirmaban provenir de un reino rico al sur. Pizarro regresó a Panamá para organizar la conquista. En 1529, obtuvo una capitulación de la corona española, otorgándole el permiso para conquistar y gobernar el Perú. Sin embargo, Pizarro rompió sus promesas a Almagro y se adjudicó los cargos más importantes. De España, zarpó con 120 hombres, pero sin el permiso de las autoridades. En América, Almagro estaba furioso por la traición de Pizarro. Las tensiones entre ellos se avivaron aún más por la presencia del orgulloso Hernando Pizarro. Pese a las adversidades, Pizarro logró unir a sus hombres y navegar desde Panamá en 1530. Tras 2 expediciones fallidas, la tercera se convirtió en el camino de la victoria. En 1531, Pizarro llegó a Cajamarca con solo 168 españoles, pero una fuerza auxiliar de indígenas aliados. La codicia y la ambición los guiaron en su conquista del Imperio Inca, un capítulo oscuro en la historia marcado por la violencia y el saqueo. La conquista inca, fortuna y división. Para los conquistadores españoles liderados por Pizarro, el botín obtenido tras la conquista de Coaque fue inmenso. Con prontitud, Pizarro despachó una quinta parte del oro a Panamá para atraer nuevos reclutas. También envió un barco a Nicaragua con promesas de riquezas, alentando a otros a unirse a la expedición. La expedición se estableció en Coaque durante 6 meses. La escasez de alimentos se hizo patente debido a que los indígenas habían destruido sus cultivos y acosaban constantemente a los invasores. Una epidemia diezmó a los conquistadores, al igual que las enfermedades traídas de Europa habían diezmado a los nativos americanos. Perecieron cerca de 90 europeos. En septiembre, llegó un barco con solo 20 hombres, pero abundantes provisiones, lo que permitió continuar su avance. Los españoles apenas encontraron resistencia en su travesía, aplastando con crudeza cualquier intento de rebelión. Pasaron por Huancavilcas, un pueblo recientemente conquistado por los incas y que marcaba la frontera norte de su imperio. A medida que avanzaban, observaron que los nativos estaban divididos en facciones enfrentadas. Por fortuna para Pizarro, llegaron al Perú en medio de una guerra civil entre 2 pretendientes al trono inca, Huáscar y Atahualpa. Esta división explicaba la recepción desigual que recibieron los conquistadores. Algunos pueblos los acogían con hostilidad, mientras que otros los veían como posibles aliados contra Atahualpa. Permanecieron 3 meses en la isla de Puná, donde el curaca Tumbalá los recibió amablemente. Sin embargo, su alianza duró poco, pues los conquistadores reprimieron un levantamiento. Fue entonces cuando Chilimasa, curaca de Tumbes y partidario de Atahualpa, los visitó. Agradeció a Pizarro la liberación de sus hombres prisioneros en Puná y también llevaba un encargo secreto: eliminar a tantos españoles como pudiera. Su misión fracasó, pero Pizarro lo mantuvo con vida. Pizarro comprendió que no podía despoblar el imperio inca si quería gobernarlo. Necesitaba pactar con las élites locales. Al avanzar hacia el sur, establecieron un enclave de retaguardia cerca de la costa, llamado San Miguel, para brindar refugio y enlace logístico con Panamá. El 24 de septiembre de 1532, Pizarro y sus hombres partieron hacia el corazón del imperio inca. Los incas habían creado una civilización avanzada, conquistando numerosos pueblos y etnias. Su expansión había culminado a principios del siglo XVI, abarcando una vasta franja costera desde Ecuador hasta Chile. Su territorio estaba gobernado desde Cusco, donde residía el inca, considerado divino y con poder absoluto sobre sus súbditos. Los españoles se encontraron con un imperio unificado y bien administrado, basado en la agricultura, con sistemas de riego eficientes y una red de comunicación excepcional. Aunque desconocían la rueda y la escritura alfabética europea, habían creado el quipu, un sistema de cálculo y registro de información. La suerte de Pizarro se debía a la guerra civil y a la viruela que había diezmado a los incas. La sucesión dinástica no tenía reglas claras, lo que provocó una disputa entre Huáscar y Atahualpa. Los conquistadores aprovecharon esta división y el descontento de las tribus sometidas. Moviendo los hilos en secreto, exacerbaron los enfrentamientos entre los indígenas.
Mientras Pizarro se dirigía a Cajamarca, los españoles encontraron la fortaleza de Cajas, donde se habían abandonado a cientos de ayllus, jóvenes elegidas para servir en el culto al sol. Según los relatos, los conquistadores no dudaron en repartirlas entre ellos. Finalmente, en Cajamarca, Atahualpa fue capturado y Pizarro aceptó su propuesta de llenar de oro una habitación a cambio de su libertad. El Inca pretendía ganar tiempo, pero Pizarro también jugaba con cartas marcadas, necesitando refuerzos y queriendo que los incas entregaran su riqueza directamente. El oro y la plata fluyeron a Cajamarca, pero no con la rapidez suficiente para Pizarro. Mientras, Atahualpa ordenó el asesinato de su medio hermano Huáscar, consolidando su posición como único aspirante al trono inca. El botín fue enorme y los hermanos Pizarro se adueñaron de una gran porción. Atahualpa se quedó sin tiempo y su desesperación lo llevó a ordenar un ataque a Cajamarca. Sin embargo, su general Rumiñahui, creyendo que la muerte del Inca era inevitable, desobedeció la orden, sellando el destino final de Atahualpa. La caída de un imperio. En las entrañas del Nuevo Mundo, donde la codicia se entremezclaba con la ambición, se produjo un encuentro fatídico que cambió el curso de la historia. Un imperio floreciente, el Tahuantinsuyo, se vio desgarrado por la conquista española. Atahualpa, su noble soberano, fue hecho prisionero. Mientras aguardaba su destino en cautiverio, los rumores de traición y conspiración llegaron a oídos de Pizarro, el astuto conquistador. Para legitimar su vil acto, Pizarro orquestó un juicio amañado, tildando a Atahualpa de hereje, regicida y traidor. El 26 de julio de 1533, sacaron a Atahualpa de su celda. La gran plaza de Cajamarca se había convertido en un patíbulo. Por compasión, a instancias de Fray Vicente de Valverde, le ofrecieron morir estrangulado a cambio de aceptar el bautismo. Atahualpa, al borde del abismo, accedió. Los salmos del fraile y el lamento de las esposas del Inca acompañaron su ejecución. Mientras se extendía la noticia de la muerte de Atahualpa, el Tahuantinsuyo se sumió en el caos. Los partidarios de Huáscar, su rival asesinado, se regocijaron, mientras que a los pueblos esclavizados les brindaba un atisbo de esperanza. Pizarro, guiado por su insaciable sed de riquezas, envió a su hermano Hernando a España con el botín de la conquista. El tesoro de oro y plata causó un revuelo en Sevilla, transformando la marginal tierra firme en un codiciado destino para comerciantes y aventureros. Pero la conquista no estaba exenta de obstáculos. Los incas, liderados por hábiles generales como Rumiñahui y Quisquis, resistieron con denuedo. Las emboscadas y los ataques sorpresivos pusieron a prueba la destreza de los conquistadores. En noviembre de 1533, Pizarro entró en una Cusco devastada. Sin embargo, su triunfo fue efímero. Manco Cápac, un joven inca al que Pizarro había nombrado títere, se hartó de la crueldad y la avaricia españolas. Manco Cápac escapó y lideró una rebelión a gran escala. Los incas, motivados por el descontento y la esperanza, asediaron Cusco. El sitio prolongado puso a prueba la determinación de los conquistadores. Mientras tanto, Diego de Almagro, enemistado con Pizarro, regresó de una expedición fallida a Chile. Reclamando Cusco como parte de su jurisdicción, se enfrentó a las tropas de Pizarro en una guerra civil. La rivalidad entre los conquistadores desgarró aún más el tejido del Tahuantinsuyo. La codicia había triunfado sobre el honor, y el sueño de un imperio se había hecho añicos. La lucha por el imperio inca, conquista, traición y sangre. En un tiempo de caos y ambición, el poderoso imperio inca fue desgarrado por la lucha entre conquistadores españoles y herederos indígenas. Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Manco Cápac libraron una amarga batalla por el control de la tierra y sus riquezas. Pizarro, un astuto estratega, maniobró para debilitar a sus rivales. Se alió con hábiles guerreros y recurrió a tácticas de engaño y traición. Apoyado por su hermano Hernando, no dudó en ejecutar a Almagro, un antiguo socio que se había convertido en una grave amenaza. La muerte de Almagro encendió una llama de ira entre sus seguidores. Los almagristas, encabezados por el hijo de Almagro, Diego el Mozo, se vengaron despiadadamente de los pizarristas. En un sangriento asalto mataron a Francisco Pizarro, poniendo fin a su cruel reinado. Mientras tanto, Manco Cápac, el último inca, lideró una implacable rebelión desde su remoto refugio. Los españoles, sumidos en su propia lucha interna, no lograron capturarlo.
La resistencia de Manco inspiró a los nativos, pero su sueño de restaurar el imperio inca se desvaneció con su asesinato en 1545. La tierra quedó marcada por la violencia y la crueldad. La conquista española había llevado al colapso de una gran civilización, dejando un legado de sangre y división. Los conquistadores, obsesionados por la búsqueda de oro, habían abandonado cualquier pretensión de piedad o justicia. Mientras el caos reinaba en el Perú, la corona española enviaría a un emisario para tratar de poner orden. Pero la lucha por el imperio inca estaba lejos de terminar. El conflicto entre conquistadores y nativos, entre ambición personal y el sueño de un pueblo, continuaría dando forma al destino de América del Sur durante siglos por venir. La conquista y sus consecuencias, una saga de poder y tragedia. En un tapiz tejido de conquista y tragedia, la historia de Francisco Pizarro y el imperio inca se ha mantenido viva en los anales del tiempo. Su búsqueda despiadada de riquezas desató una cadena de acontecimientos que transformó irrevocablemente el destino de dos mundos. Como un testigo ocular de esta saga épica, me embarco en un viaje profundo para desentrañar los temas subyacentes y las lecciones que encierra. El corazón de esta historia lo constituye la insaciable codicia y ambición humana. Pizarro, impulsado por la promesa de oro, se lanzó a un peligroso viaje que culminó en la caída del imperio inca. El último inca, Túpac Amaru I, fue ejecutado sin piedad, sellando el destino de la civilización inca. La historia también está marcada por la traición y la venganza. Hernando Pizarro, el hermano de Francisco, fue traicionado por sus propios compatriotas y encarcelado durante años. Su liberación finalmente lo condujo a un matrimonio incestuoso con su sobrina, Francesa. Este acto de desesperación revela las profundidades de la depravación a la que los conquistadores estaban dispuestos a llegar. La vida de Francesa Pizarro Yupanqui, la hija de Francisco, es un testimonio de la resiliencia humana frente a la adversidad. Habiendo sobrevivido a la muerte de su padre y el matrimonio de su tío, vivió una vida larga y compleja. Su historia, como la de su padre, merece ser contada, ya que ofrece una perspectiva única sobre los efectos a largo plazo de la conquista. La tragedia de la conquista no se limita a la pérdida de vidas y civilización. También trajo consigo un legado de conflicto y desigualdad que continúa hasta nuestros días. La búsqueda de riqueza y poder a menudo ha llevado a la explotación y opresión, dejando una huella indeleble en las sociedades de todo el mundo. El relato de Francisco Pizarro es un recordatorio de los peligros del egoísmo y la ambición desenfrenada. También nos desafía a reconocer la importancia de la justicia, la compasión y el respeto por las culturas diferentes. Al reflexionar sobre esta historia épica, podemos aprender lecciones valiosas sobre la naturaleza humana y el frágil equilibrio que existe entre el progreso y la destrucción.